Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el señor economista Andrés Albuja, miembro del Foro de Economía y Finanzas. Andrés, muchas gracias por su bondad, bienvenido a nuestro programa. Estimado Winman, muy buenos días. Gracias por la invitación. A ti, mi querido Andrés. Proforma presupuestaria 2021, para terminar precisamente el año, enviada por el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Asamblea Nacional. Es la Proforma Presupuestaria General del Estado 2021. El monto de la Proforma, 32.948 millones de dólares. La misma que contempla la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios, que representa una disminución de 2.549 millones de dólares. ¿Qué es esto de la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios, en donde se sustenta la proforma? Pues qué mejor que Andrés nos los explique. Bienvenido una vez más. Gracias, estimado Winman. Bueno, debemos tener en cuenta las cifras a nivel macro, ¿no? Al hablar de cuenta de financiamiento de derivados deficitarios, Ecuador, recordemos que importa derivados, ¿no? De petróleo. Entonces, ahí subsidiamos y también se generan déficits. Entonces, vamos a hablar en general también del déficit que tiene la proforma del año 2021. Recordemos que ya está ejecutado gran parte del año 2021. Agosto ya terminó, estamos primeros días de septiembre y 2/3 del año ya se han ido. Entonces, ¿Y por qué, prácticamente... Andrés, estamos financiando la última parte? ¿Y por qué el gobierno anterior, del señor Lenín Moreno, no definió presupuesto para todo el año en el marco de una política estatal, de que el cambio de gobierno no implique este tipo de trastornos, diría yo, que confunden inclusive, Andrés? No, a ver, siempre se presenta la proforma presupuestaria, pero hay una particularidad en año de elecciones, ¿no? Entonces, tiene que presentar nuevamente la proforma presupuestaria el presidente entrante, en este caso Guillermo Lasso, pues lo que ha hecho su gobierno es presentar la proforma del año 2021, que así a breves rasgos no refleja todavía todo lo que será su política económica, porque recordemos que tiene que presentar también el Plan Nacional de Desarrollo, que no ha sido presentado. Entonces, Es decir, ahí se alinea. es una respetabilidad al nuevo presidente el no dejarle definido el presupuesto. ¿Así habría que tomarle, Andrés? No, no es que no se ha definido, sí se definió, pero hay que hacerle ajustes, eso es muy diferente, y que es Ya. la formalidad del hecho de que presente una nueva proforma presupuestaria, porque tomó la presidencia desde el 24 de mayo, entonces tiene que obviamente definir su política económica, su plan nacional de desarrollo, y tiene que estar alineado el presupuesto a su De nuevo acuerdo. plan nacional de desarrollo, ¿no? Que regirá para 2021-2025. Bueno, entonces, insisto, eh, se presentan las proformas presupuestarias en los últimos meses del año octubre, noviembre más o menos, para el siguiente ejercicio económico y no fue la excepción. El anterior presidente con su equipo económico lo presentaron, pero ahora por tema constitucional lo que están haciendo es presentar la proforma del año 2021 y que a su vez tiene que ser presentado el Plan Nacional de Desarrollo, que hasta la fecha no ha sido presentado. Ahí obviamente tiene que alinearse los presupuestos a este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿Y ya debió haberse esperemos, presentado ese plan? Ya por debió haberlo supuesto, presentado. por supuesto, seguramente ya están, Inclusive antes de enviar la proforma 2021 a la Asamblea. por tema constitucional y tema legal, sí, por base Mm, constitucional y la ley, en apego en constitución, a la constitución y la ley, sí. ya. Ahí tenemos varios artículos, ¿no? De la constitución y del COPLAFIP, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces, en estricta observancia a estos cuerpos, sí. Seguramente están realizando ajustes, están esperando a reunirse porque también ahí integran algunas personas el tema de eh, recibir el Plan Nacional de Desarrollo para luego presentarlo para aprobación, ¿no? A la Asamblea. Entonces,
básicamente debemos tener un poco de paciencia. Seguramente en los próximos días ya habrá a detalle este Plan Nacional de Desarrollo y formalmente presentado para la aprobación. Andrés, hay supuestos macroeconómicos que determinan precisamente la elaboración de la proforma y el envío a la Asamblea para su aprobación. Y yo quisiera reflexión en cada uno de ellos de usted. El primero, Por supuesto. precio promedio del barril de exportación de petróleo. Lo fijan esta proforma en $59.80. Así es. ¿Es optimista? ¿Es real? ¿Es conservador inclusive, Andrés? Bueno, ante fluctuaciones como se dio en el año 2020 por efecto pandemia, y a veces lo hemos observado, no necesariamente por pandemia, sino varios temas, incluso la geopolítica mundial, etcétera, ¿no? Pueden haber fluctuaciones fuertes en el precio de barril de petróleo. Recordemos que el año 2020 fue fijado en $51 y terminó siendo en promedio entre 35, $37 más o menos el promedio durante todo el año. Es decir, tuvimos un precio de barril de petróleo como $14 abajo de lo presupuestado. ¿Qué le significó eso al país? Le significó $2.000 millones menos de ingresos. Entonces, ahora al fijar en casi $60 el precio de barril de petróleo, cuando hemos visto el comportamiento histórico, ¿sí? Recordemos que han habido precios que han estado fluctuando entre los $40 y hasta los $100 en los últimos años, ¿no? Estoy hablando de la última década. Yeah. Pero realmente un precio de $60 para lo que resta el año, bueno, está siendo un precio en un escenario optimista realmente. Porque si es que existen fluctuaciones fuertes, ahí va a impactar en las cifras del presupuesto. Ahí el déficit global no va a ser casi $5.000 millones, sino que podría ser hasta $6.000 millones. En un caso hipotético, ¿no? Aquí hago un paréntesis. Ecuador no ha manejado de manera prudente un tema que es un efecto mitigador de riesgo, y esto se lo he venido recomendando de manera permanente en los últimos gobiernos. ¿Qué es específicamente? Existen seguros al precio de petróleo. México lo tiene, y eso le evita estos impactos fuertes como Ecuador lo sufrió y que tuvo pérdidas de $2.000 millones en el año 2020. ¿Y cómo aplica? ¿Y cómo aplica, mi querido Andrés? Bueno, hay obviamente aseguradoras a nivel internacional, son instrumentos financieros que permiten justamente evitar o mitigar ese riesgo de mercado, porque es un riesgo de mercado básicamente. ¿A qué me refiero? Se cotiza en los mercados internacionales el petróleo y estas fluctuaciones son un riesgo de mercado. Entonces, Ecuador podría optar por esta figura, pero no lo ha hecho. Y eso sí me llama la atención. Espero que el actual gobierno, y en la proforma del próximo año, porque para este año no se contempla tampoco, pero justamente para evitar este riesgo de mercado del precio de petróleo, lo prudente es contratar seguros de precio de petróleo para evitar pérdidas por fluctuaciones. Y el riesgo de mercado por el precio del barril de petróleo, la contratación de sus seguros aumenta mientras el precio promedio proyectado es más alto. Evidentemente, la cobertura del seguro le exigirá un mayor costo, un mayor valor. ¿Cómo funciona esto ya un poco a la hora de la contratación, Andrés? Obviamente, depende de los supuestos que se concibe, en este caso la proforma presupuestaria, ¿no? Si es que se escoge un escenario muy optimista y un precio muy alto en base a las proyecciones futuras, porque hay expertos, hay fuentes secundarias de información que monitorean el tema petrolero, ¿no? Y no solo petrolero, sino de todos los commodities, todas las materias primas. Pero en este caso, como sinceramente un precio de barril de petróleo de casi $60, sí es optimista. Entonces ahí requerirá una prima mayor, ¿no? Si es que en cambio se proyecta un precio más conservador, pues el precio, digamos, el costo de la prima del seguro será inferior, ¿no? Entonces, depende de los supuestos macroeconómicos, obviamente. Y es el único efecto mitigador de riesgo, para utilizar sus términos, Andrés,
que debe asumir el gobierno en el tema petrolero o también en otros ámbitos? Bueno, existen varios temas, pero Ecuador, al ser una economía eminentemente dependiente de ingresos petroleros y tributarios, pues em, lo prudente es, al menos en el tema petrolero, tener contratado este seguro, ¿no? Em, de ahí podemos mitigar otros temas que impactan directamente en la proforma presupuestaria. Ujú. Pero eso ya es materia de decisiones internas, son temas administrativos. Por ejemplo, ya se ha anunciado por parte del presidente Guillermo Lasso en una entrevista la semana anterior en uno de los principales medios de comunicación de televisión, su plan, cómo estará direccionado, ¿no? Eh, no va a incrementar impuestos, tiene muy claro el tema que no ha habido eficiencia en la carga tributaria en Ecuador, más bien se va a aligerar impuestos y ya el tema de aranceles, por ejemplo, se ha ido liberando en los primeros días de gobierno. Igualmente, el tema de gasto público en sueldos y salarios, y ahí vamos a seguir desarrollando la entrevista, ¿no? Va a haber una optimización, una eficiencia en el gasto público en sueldos y salarios. ¿Por qué? A breves rasgos, ¿cuánto representa el gasto público en sueldos y salarios en el presupuesto general del Estado? Representa casi el 8%, un poco más, del Producto Interno Bruto, Ya. ¿sí? Es decir, que por cada dólar que circula en la economía, 8 centavos se nos va al pago de nóminas, sueldos y salarios en el sector público, ¿sí? Es alto, ¿por qué? El promedio en América Latina no es 8% del Producto Interno Bruto, sino que es entre el 3 y el 4%, es la mitad. Entonces, Ecuador vivió realmente un espejismo durante años en donde se incrementó, se exacerbó el gasto público, eso se fue acumulando, hubo un crecimiento del PIB, sí, pero aquí yo lo comparo siempre, ¿no? Por ejemplo, en tema académico hago unas comparaciones que son un poco más tangibles, ¿no? Digo, a ver, es como un físico-culturista que quiere ganar masa muscular y toma anabólicos, pero eso es perjudicial para su salud. Claro. ¿Qué pasó con Ecuador? Su economía creció, el Producto Interno Bruto creció nominalmente de 40.000 millones de dólares a casi 100.000 millones de dólares, pero ¿sustentado en qué? En alta deuda pública. La deuda pública igual creció de manera vertiginosa y deuda pública cara, ojo. Estoy hablando acreedores con tasas de interés entre el 8 y 9%, cuando los acreedores tradicionales, los multilaterales, simplemente son tasas del 3-4% en promedio, es decir, la mitad, más barato financieramente, ¿no? Y también respaldado este crecimiento no solamente en deuda pública, sino en inversión pública, se destinó a inversión pública, pero sobrepreciada. Ahí se dio mucho tema de corrupción. Entonces, Ecuador perdió por todo lado, deuda cara, inversión pública con sobreprecios, pérdidas por corrupción. Voy a dar una cifra. ¿Cuánto bordea las pérdidas en Ecuador por corrupción, por ineficiencia, por economía negra, por todo lo que es crimen organizado, etcétera, ¿no? Bordea aproximadamente anualmente 5.000 millones de dólares. ¿Esto cuánto representa? El 5% del Producto Interno Bruto. Eso perdemos de manera anual por ineficiencia, por corrupción, por economía negra en general, ¿no? Y hasta economía gris. ¿Qué es la economía gris? Es la evasión Y es tributaria, una cifra plenamente investigada, identificada, por Andrés, supuesto, es probatoria porque realmente es altísimo dinero por el que supuesto. perdemos anualmente, 5.000 millones de Sí, sí. dólares. Existen estudios, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, que justamente en los últimos 14 años bordean en Ecuador las pérdidas casi 70.000 millones de dólares. Si eso prorrateamos y hacemos un promedio, son como 5.000 millones de dólares anuales. Y es más, existen cifras de la United Nations Office on Drugs and Crime, la Oficina de Naciones Unidas en Drogas y Crimen Organizado, y estipulan que el mundo, la economía mundial, se mueve al menos el 5% por estos temas de economía negra y crimen Claro, organizado, claro, etcétera, claro. todos estos delitos, ¿no? Entonces, eso es lo que digo. En Ecuador tenemos muchas pérdidas por varios lados, o sea, economía negra, que es lo ilegal, que es el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, y hasta la zona de economía gris. ¿Qué es la economía gris? Es, por ejemplo, la evasión tributaria, que siendo legal existe, ¿no? O sea, no es ético, pero es legal. Ven la manera de cómo evadir los impuestos de manera legal. Entonces, ahí hay que mejorar el tema
para evitar justamente estos Sí. escenarios de estas zonas de Sí. economía negra y economía gris. La economía gris, Andrés, precisamente se dice, y es un axioma popular aquí en el Ecuador, que se dice que hay que eludir impuestos, no evadir. Y al eludir se dice que se utiliza la legislación que existe precisamente para lograrlo. Entonces, en su fondo, estamos perjudicándole al Estado y caemos en el contexto de esta economía gris. Hay que Sí, fortalecer también esta legislación, es decir, hacerla un poco más radical, más rigurosa, Andrés. por supuesto. Aquí viene también un contraste, ¿no? Obviamente debemos verificar el destino de esa recaudación tributaria, que en Ecuador ha sido lastimosamente ineficiente y una carta abierta para la corrupción. Claro, ¿de qué sirve recaudar tanto impuesto si al final el destino uno ve, lo palpa, que no está destinado a cubrir lo prioritario? ¿De qué estoy Exacto, hablando? Salud, exacto. Sí, sí, educación, seguridad social, em, seguridad pública, ¿no? sí, señor. Estas son áreas sensibles. Entonces, claro, em, existe de economía algo que se llama curva de Laffer, que básicamente es una curva, una U invertida, ¿no? Ok, Donde, en resumen, existe un punto óptimo en el que tenemos el tipo impositivo, ¿no? Pero a medida que se aumenta el tipo impositivo, empieza a decaer la recaudación tributaria. Entonces, esa ineficiencia es la que hay que evitar, porque claro, cuando es muy alto el tipo impositivo, hay mucha carga impositiva, ahí obviamente las personas, las empresas, tratan de evadir los impuestos, porque considera que están asfixiándoles, o sea, que les están quitando recursos valiosos, ¿no? ujú, Ojo, no estoy justificando el tema, pero hay que ver por doble vía. Uno, de la acuerdo. eficiencia del Estado, cómo recauda y cómo destina esos impuestos. Y por otro lado, una cultura tributaria en donde el ciudadano común, las empresas también, saben que si es que pagan $1 de impuestos, pues eso está bien invertido y que va a ir a las áreas que necesitan y que va a tener seguridad social y que va a tener buena calidad de educación, etcétera. Entonces, es un tema estructural, es muy fuerte, ¿no? Eh, pero en definitiva, Ecuador, ojo, voy a dar cifras también, es el país donde más creció la carga tributaria como porcentaje del PIB. La recaudación tributaria, en promedio, creció en los últimos 15 años al ritmo del 2.5% del PIB, mientras que en América Latina creció solo al 0.8%. Esto sí está relacionado con otra variable, con inversión extranjera directa. Mientras más alta es la carga impositiva, menos se estimula la inversión extranjera directa. Y Correcto. ahí está la cifra bajita de inversión extranjera directa en Ecuador. Es el Ya, 0.8% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el promedio en América Latina? El 3%. ¿Cuánto tienen países como Colombia, como Perú? Como el 5%. ¿Cuánto tiene Panamá? Tiene como el 9%. Entonces Ecuador recibe pocos flujos de inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque es un país con altos impuestos, sin seguridad jurídica, de acuerdo. con unas leyes laborales muy estrictas, muy, Ujú. ¿qué puedo decir? Fuera de lo real, ¿no? Sí, Que anquilosadas lastimosamente, inclusive. Sí, por supuesto, que lo sí, único que generan es justamente evitar que el empresario contrate personal porque resulta muy caro, ¿no? Entonces el sí, empresario trata de contratar estrictamente lo necesario y hasta de repartir funciones entre los sí, sí. empleados que tiene, ¿no? Andresito, Básicamente es eso, o sea, Andrés, usted habla de que por narcotráfico también el país pierde en ese contexto de los 5.000 millones de dólares y por corrupción, como lo está explicando. Pero sobre el tema del narcotráfico quisiera una explicación. ¿Por qué perdemos allí? bueno, recordemos aquí, hay una cadena, ¿no? O sea, el narcotráfico no es el último escalón, o sea, el narcotráfico que implica maneras más sofisticadas, ¿sí? Entonces, de crímenes financieros, ¿no? Económicos financieros. Entonces, la fase del crimen organizado es ya cuando existe toda una estructura viciada y que significa, voy a poner un ejemplo, ¿no? Gracias. Subsidio a los combustibles. ¿Por qué tuvimos ese punto tan sensible en octubre de 2019? Lógico, de los principales actores beneficiarios de este subsidio están involucrados en temas de narcotráfico y de crimen organizado.
que, ojo, una manera de crimen organizado también es de manera, ¿qué puedo decir? Ya súper descarada con el país, empezar a desviar los combustibles subsidiados a Sí. países como Colombia y Perú, a países vecinos. Ok. Entonces, por contrabando, ahí se pierde aproximadamente $1.000 millones anuales. Eso es parte de los $5.000 millones que perdemos por corrupción, por crimen organizado, por ineficiencia, economía negra, economía gris, todo en su conjunto bordea los $5.000 millones de pérdidas anuales. En ese caso Pero, específico, hay que mantener entonces el incremento progresivo de valores reales internacionales de los combustibles, Andrés. por Ya, supuesto, o sea, de ya, manera categórica. Lo que sí se debe ya. hacer es proteger a quien sí debe recibir ese Exacto, subsidio, el pescador exacto. artesanal, Sí, etcétera. O sea, focalizar ese subsidio. Y eso exacto. no es difícil. Andrés, ¿qué tipo de crímenes financieros son más comunes en el Ecuador? Bueno, los delitos económicos financieros tenemos varios, ¿no? Hay varias tipologías. Hay delitos contra la administración pública, peculado, cohecho, concusión, etcétera, ¿no? Delitos contra la administración aduanera, ¿sí? Tenemos delitos, por ejemplo, en el campo económico financiero, el eh, pánico financiero es un tipo de delito, cuando algún irresponsable que no falta en este país, lastimosamente, pone en tela de duda la dolarización o la estabilidad del sistema financiero, es un tipo de delito, ¿no? Que es el pánico económico financiero, ¿no? El pánico económico específicamente, hay una figura que se llama agiotaje, que es por especulación hacer subir o bajar el precio de las mercaderías para beneficiar a alguien, ¿no? Y en ese caso, pues, yo he sido muy crítico al respecto. Ujú. Eso lo vimos, por ejemplo, en la época del correísmo y del morenismo. ¿Qué pasó en el correísmo? Hubo un agiotaje de nuestros bonos al anunciar que nos iba a pagar, se incrementaron las primas de los seguros que eran venezolanos, ¿sí? Y eso les benefició a esas aseguradoras. Claro, temas que son parte de una estructura de crímenes económicos financieros, ¿no? Y también, por ejemplo, en la época del morenismo, lastimosamente se dio la renegociación de los bonos, y digo lastimosamente, ¿por qué? Porque no fue transparente con el país. Ujú. Sí debíamos renegociar, pero no era necesario prepagar deuda, o sea, pagar por adelantado deuda. Podíamos haber conseguido las mismas condiciones Sí. financieras que luego se consiguió, sin necesidad de estrechar nuestros flujos, nuestra liquidez. Pero claro, al haber prepagado esa Eso hizo el deuda, señor exministro Richard Martínez. categóricamente sí. Sí, señor. Sí, Y señor. posteriormente, eludiendo la Constitución ecuatoriana, cuando claramente estipula que tiene una prohibición, o sea, ¿de qué? Una práctica que se llama puertas giratorias, que por tráfico de influencias, abusando de su cargo, pues para elegir a un presidente, en este caso del BID, pues canjeó su voto, acomodándose para luego ir al BID como vicepresidente de países. Es un tráfico de influencias, es un tema de conflicto de intereses, se debió haber Claro. excusado, voy a hablar desde la parte ética, pero ya ni siquiera hablemos de la parte ética, sino Sí, se debió haber cumplido la Constitución que claramente prohíbe exactamente. que hasta 2 años después de haber ejercido funciones de ministro y bueno, de algunos otros cargos, estaba prohibido de trabajar en una institución financiera internacional acreedora del Ecuador. De acuerdo. Sí, señor. Y Es sin embargo se lo muy hizo. penoso, sin embargo se lo hizo. Y bueno, Andrés, ¿cómo combatimos? ¿Cómo luchamos para evitar que estos 5.000 millones de dólares al año los perdamos por las causas que en general usted las ha citado? Guillermo Lazo, ¿qué debe hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ser más riguroso, más radical? ¿O es difícil luchar con estos grupos que en muchos de los casos actúan en la clandestinidad, ¿no es cierto? bueno, es importante mencionar que existen alternativas. Lastimosamente, la gobernabilidad a través de la Asamblea Nacional no es algo real, Sí. es algo, los acuerdos que se formaron, la bancada de acuerdo nacional, ¿no? Es frágil, ahí está ya la contraposición entre el bloque de gobierno, creo,
con Pachacuti, con IDE. Yo quiero ver cómo responde IDE respecto a este tema, ¿no? Pero igual, se resquebrajó la alianza entre Creo y Partido Social Cristiano. Sí. Ahora, ¿qué vía alterna existe? Estoy diciendo solo el problema que existe, ¿no? Ahora, ¿qué vía alterna existe? Existe la base constitucional. A ver, puntualmente, existe la herramienta de la consulta popular. El antecesor del presidente Guillermo Lasso, Moreno, convocó una consulta popular, él lo hizo. Entonces, ya está hablando, eso es lo que me deja más tranquilo, ya lo está considerando al menos el presidente Guillermo Lasso, y sinceramente no debería quemar tiempo. ¿Por qué? Ahora su tasa de aprobación, de popularidad es casi del 70%. Sí, señor. En cuestión de meses, cuando la gente, lastimosamente de manera muy, ¿qué puedo decir?, injusta, va a exigir resultados al presidente Guillermo Lasso, pero ¿resultados de qué? Si él heredó una situación de 15 años, una situación desastrosa en materia económica. Y súmale, Andrés, el tema de la pandemia y la lucha con este proceso de vacunación. Por eso es el momento para el cambio, ¿no es verdad? Es el momento, no debe dejar pasar la oportunidad del presidente Guillermo Lasso. Ojalá, bueno, ya he escuchado también a su ministra de Gobierno hablar de consulta popular, obviamente ahí sí saltó el bloque de Pachacuti porque saben, ¿no? Ellos les interesa, ellos están por agendas partidistas nada más, no en función del país. Muchos grupos no están por agendas partidistas, pero se ve una intención de cambio del presidente Guillermo Lasso y eso debe ser liderado de una manera oportuna. El momento es hoy. De hecho, habiendo ganado la presidencia de la República, ya debió llegar con ese plan, pero bueno, nunca es tarde. Esperemos que no sea demasiado tarde para que ya lo impulse. ¿Por qué? Porque esto tiene que pasar por Corte Constitucional, tiene que darse una serie de pasos y convocarse a la consulta popular. Entonces, debe ya presentarse todo este esquema y qué puntualmente es lo que debe reformarse. Exacto. Eso le quería preguntar, Andrés. Temas. ¿Qué aspectos puntuales deben ir ahí? Citemos unos 2 o 3 que desde su análisis son súper importantes. Perfecto. Son 3 aspectos puntuales, 3 artículos en la Constitución. ¿Cuáles exactamente? El artículo 5 de la Constitución. El artículo 5 de la Constitución de Montecristi habla de la prohibición del establecimiento de bases extranjeras a pretexto de una soberanía territorial, ¿no? Esta fue la carta abierta de esta Constitución del socialismo del siglo XXI para dar un impulso, lastimosamente, a temas nocivos como el narcotráfico. Desde la Constitución de Montecristi de 2008 creció exponencialmente el tema del narcotráfico y crimen organizado. Entonces, ¿qué requerimos? Ecuador no puede solo con estructuras tan fuertes como el narcotráfico y el crimen organizado. Necesita aliados, necesita cooperación internacional, necesita incluso bases extranjeras. No es un tema de soberanía territorial, es tema hasta de seguridad nacional. Entonces, Ecuador, el momento en que permite la reinserción, por ejemplo, de la base de Manta, ¿sí? Eso es estratégico para el país para cortar de raíz al crimen organizado y las pérdidas por corrupción, ¿no? Entonces, artículo 5 de la Constitución debe ser modificado para que no exista ese candado nocivo a pretexto de una soberanía territorial para que Ecuador pueda luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, recibiendo cooperación internacional. Muy claro. Muchas gracias, Andrés, por su gentileza de siempre con nuestro programa. Encantado. Muchas gracias, mi estimado Milton. El economista Andrés Albuja Batallas en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.